de diciembre del 2023 y he titulado este mensaje, No dejes de asombrarte, no dejes de asombrarte. Acompáñenme ahí en su Biblia, primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1 leemos en la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oremos, amado Padre, estamos delante de ti y reconocemos que tu palabra es vida. Tu palabra además es viva y es eficaz. Haz tu obra, Señor, por medio de tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, ¿qué significa la Navidad y qué implicaciones tiene para nuestra vida? La semana pasada, Alex nos invitaba a no dejarnos llevar por todo lo que rodea estas fiestas, descuidando el significado esencial de la celebración. Para ello nos habló de un aspecto sumamente importante que es la humillación de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto, como veíamos, no es cualquier cosa. Que Dios se rebajara a la condición de un humano. Y aún más, humillarse para morir como el peor de los pecadores, siendo perfectamente justo, para de esa manera pagar por nuestros pecados. Ante esto es muy importante no perder la capacidad de asombro, porque entre tanta parafernalia podemos en un momento dado perder la capacidad de asombro acerca de lo que significa la Navidad. Y eso es a lo que nos invita el Espíritu Santo a través de la primera epístola de Juan, en el pasaje que estamos considerando en este día. En el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Está diciendo, fíjense en lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Es un llamado a no dejar de asombrarse por la grandeza del amor de Dios que ha hecho posible que seamos llamados hijos de Dios. Esta sección de la Escritura nos presenta el propósito de la venida de Jesús de tres maneras. Vino para hacernos sus hijos. Vino para quitar nuestros pecados. Y vino para destruir las obras del diablo.
Así que es otro texto que nos ayuda a entender por qué el eterno y divino Hijo de Dios vino al mundo en forma humana. En el versículo 1 dice que es en base a su amor que nos hemos convertido en sus hijos. En el versículo 5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en el versículo 8 dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra aparecer se refiere precisamente a la manifestación de Jesús en la carne. De manera que encontramos que el propósito de la Navidad es, entre otros, quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo. Y esto para hacernos hijos de Dios. Y estas maravillosas noticias se nos presentan para que seamos no solamente motivados a vivir para el Señor, sino plenamente conscientes de la capacidad que nos ha dado para hacerlo a través de impartirnos una nueva naturaleza. Jesús vino no tan solo a mostrarnos el camino a seguir, no es solamente el ejemplo para nosotros, sino que vino a dar su vida para que pudiéramos seguirlo. Esto se refleja en nuestra vida de las siguientes maneras: en que somos diferentes, en que tenemos la motivación para vivir en continua purificación, en que tenemos el poder para ya no pecar y en que el pecado ya no nos puede dominar. Veamos entonces el propósito de la venida de Jesús. En primer lugar, para hacernos sus hijos. Los versículos 1 al 3. Esto habla de nuestra identidad en Cristo, de quiénes somos en Cristo. Dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Después de presentar la promesa de la vida eterna en Jesucristo, Juan exclama asombrado el gran amor del Padre al darnos una nueva naturaleza que nos identifica como hijos de Dios. Vean, miren la grandeza del amor del Padre vertido sobre nosotros. Es una expresión de asombro por la promesa de la vida eterna en Jesucristo. Un poco más atrás, en el capítulo 2, versículo 23 del mismo libro, dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es por causa de la persona y la obra de Cristo que hemos sido adoptados en la familia de Dios, que somos hijos de Dios. Eso es lo que por la fe en Jesucristo y solo por su gracia hemos llegado a ser. Y esta realidad debe asombrarnos continuamente. No es poca cosa. Al igual que le pasó a Juan, debemos asombrarnos de ser considerados, de haber sido llamados a ser hijos de Dios. Bueno, es que todos son hijos de Dios. No. Claramente aquí dice quiénes, y lo vamos a estar enfatizando, quiénes son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios en el sentido filial, de tener una relación con Él como Padre.
Miren qué grande es el amor de Dios, dice Juan. Y de eso se trata la Navidad. Se canta acerca de eso. La pregunta es si nos sigue asombrando realmente esa realidad y eso que cantamos. Porque hasta artistas del mundo lo cantan, cantan villancicos, pero no lo creen. ¿Sí? Y suena bien bonito, suena hermoso, pero eso no es lo que importa. Lo importante es que realmente nos asombremos de ser parte de la familia de Dios. Dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Esta es una afirmación contundente acerca de nuestra identidad en Cristo por la fe en Él. Eso es lo que somos si estamos en Cristo. Pero a la vez es algo que le causa extrañeza al mundo. Es como si fuéramos de una raza distinta y desconocida. Algo así como alienígenas. Somos, como dice Pedro, extranjeros y peregrinos y por lo tanto distintos en nuestra manera de vivir. Vayan conmigo a 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Al final del versículo 1 ahí del capítulo 3, Juan dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ahora, ahí en Pedro 4, 1 Pedro 4, versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta ese tiempo pasado para haber hecho todo eso. Versículo 4, a estos, a los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así que al igual que Juan, Pedro dice que nuestra vida ahora debe ser completamente diferente, al grado que cause extrañeza en el mundo porque no hacemos lo mismo que ellos. Y aunque implique que seremos ultrajados, maltratados, injuriados por ello. Contrario a esto, hay algunos dentro del sector evangélico que promueven que los cristianos se identifiquen con el mundo, participando de las mismas cosas para no ser rechazados y de alguna manera influir en ellos. Y si bien es cierto que no debemos apartarnos del mundo porque estamos en el mundo y tenemos una misión en el mundo, la manera de hacerlo no es siguiendo las mismas prácticas del mundo. Y esto lo aborda Juan de manera contundente en los versículos que estamos estudiando. La razón por la que el mundo nos desconoce es porque no ha conocido a Cristo. Podrá celebrar la Navidad, podrá cantar acerca de Jesús, pero no conoce al Salvador. Nosotros, por el contrario, somos hijos de Dios, tal como lo está reafirmando Juan aquí en el versículo 2. Amados, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es cierto que aún no somos todo lo que seremos cuando Cristo venga. Pero la diferencia ya se debe apreciar de manera clara. Lo que somos ahora no se parece al mundo. Y lo que seremos
aún no se ha visto por completo. Pero sabemos que cuando Cristo vuelva seremos semejantes a Él. Y esta realidad constituye una gran motivación para una vida continua de santificación, tal como lo afirma Juan en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza firme de la promesa del regreso de Cristo por su iglesia es una fuerte motivación para vivir en continua santificación. No se trata, por supuesto, de purificarnos para la salvación, pues solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de la mancha del pecado y de la culpa. Se trata de purificarnos porque somos salvos, porque somos hijos de Dios, porque hemos recibido una nueva naturaleza y porque esperamos la venida de nuestro Salvador. Una vida de continua santificación es la evidencia del nuevo nacimiento y no la causa del nuevo nacimiento, porque no es por obras, ¿verdad? Es por la fe y únicamente por la fe en Cristo. El apóstol Pedro también hace una amorosa y firme exhortación a vivir en santificación a la luz de los eventos futuros. En 2 de Pedro 3, versículo 11, dice, está hablando del día del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A la luz de todo lo que va a suceder, ¿cómo no? Dice, debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Versículo 2, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿quiénes? Los cristianos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad ser hallados en esa vida santa y de continua santificación. Entonces, la expectativa de la segunda venida de Cristo es una fuerte motivación para nuestra santificación. Pero es su primera venida lo que nos capacita para la vida como hijos de Dios al quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo. El propósito de su venida, en primer lugar, es hacernos sus hijos. En segundo lugar, quitar nuestros pecados. Versículos 4 al 7. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Habiendo dicho que el que es hijo de Dios se purifica a sí mismo, ahora advierte que el que practica el pecado vive engañado pensando que es hijo de Dios, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente para quitar nuestros pecados. Juan reflexiona sobre la incongruencia de llamarse hijo de Dios y vivir practicando el pecado. Y en estos 4 versículos, la palabra pecado o pecar se repite 6 veces. Y es contrastada con justicia
o rectitud. Está hablando claramente de un contraste, de una vida recta versus una vida de pecado. ¿Y qué es el pecado? De acuerdo a lo que dice Juan aquí, ¿qué es el pecado? Dice que es infracción de la ley, obviamente de la ley de Dios. Por lo tanto, implica ir en contra de la ley de Dios. Implica anarquía, una rebelión activa contra la voluntad conocida de Dios. ¿Verdad? Hemos escuchado y sabemos que la palabra pecado tiene la connotación de fallar en el blanco, errar en el blanco. Pero como dice el buen maestro Josías, no es por falta de precisión, es por rebelión. Porque luego pensamos, no, pues le estoy tratando de dar, ¿verdad? Y le fallo por poquito y así, y me justifico en eso, ay, ahí la llevo. No, el pecado es, allá está lo que Dios dice, yo voy para acá, yo le tiro acá. Es rebelión, eso es el pecado, es ir en contra de la voluntad de Dios, no es medio tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? No es solo que el pecado se manifiesta en el desprecio de la ley de Dios, sino que el pecado es en su propia naturaleza anarquía. La maldad es la esencia del pecado, no es la causa del pecado. No el resultado, perdón, del pecado. Hoy en día nuestros pecados son minimizados o justificados diciendo que son problemas de carácter. ¿Sí? Es que tengo un problema de carácter. O se comparan con el pensamiento y actuación del mundo. Entonces, comparados, ¿verdad? Con el actuar del mundo, no, pues lo mío no es tan pecaminoso, ¿verdad? Y es importante reconocer esto porque el primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y maldad del pecado. En este caso afirma que todo aquel, o sea, cualquiera que, el que practica el pecado está en realidad quebrantando la ley de Dios, o dicho de otra manera, quien infringe la ley de Dios está cometiendo pecado. ¿Sí? Pero vean qué hermoso lo que dice en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién? Jesús. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esa es la buena noticia. Que Jesucristo, en quien nunca hubo pecado, apareció. Se manifestó en la carne. Vino a este mundo. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Y de eso se trata la Navidad. Del gran amor de Dios al hacerse hombre, vivir una vida impecable y de esa manera quitar nuestros pecados pagando por ellos en la cruz. Juan el Bautista lo anunció precisamente en función del propósito de su venida. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús. A eso vino. Y si Él vino a quitar nuestros pecados, la consecuencia lógica, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y el contraste, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos míos, dice, no se dejen engañar. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Sí? Lo que está diciendo es que la práctica del pecado es incompatible con Cristo. Alguien puede afirmar ser hijo de Dios, pero si su vida o en su vida no hay evidencia de alejamiento del pecado, lo más seguro es que no lo ha visto ni lo ha conocido. Es decir, no es hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 7. En palabras del Señor Jesucristo, el políticamente correcto le decían a Jesús, ¿verdad? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el problema no nomás es que no conozcamos a Jesús, el problema más serio es que Él no nos conozca a nosotros. Porque si Él no me reconoce a mí, podré decir yo lo que sea en cuanto a mi relación con Él, pero si Él no me reconoce como su hijo, pues aquí está muy claro, ¿no? Ahora, aquí no está hablando de la absoluta impecabilidad del hombre. Pues de ser así, Juan se estaría contradiciendo, ya que en el capítulo 1, versículo 10, primera de Juan 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que distingue a un cristiano es no solamente lo que sabe acerca de Dios, sino la manera en la que vive. El que hace lo recto es justo, así como Cristo es justo, es una vida de continua santificación. Juan insiste en la incongruencia de afirmar que Jesús vino a quitar nuestros pecados y continuar practicando el pecado. Los cristianos podemos no pecar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado del poder del pecado y el Espíritu permanece en nosotros capacitándonos para lograrlo. Así es que no solamente tenemos la continua motivación, ¿verdad? Una alta motivación para vivir una vida de santificación, sino también los recursos para ello, pues ha venido a quitar nuestros pecados. Pero no solo eso, sino también a deshacer las obras del diablo. En tercer lugar, Jesús vino a destruir las obras del diablo. Vino para hacernos sus hijos, para quitar nuestros pecados y para destruir las obras del diablo. Versículos 8 al 10. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahora el énfasis de Juan está más bien en el origen de la naturaleza, en el origen que en la naturaleza del pecado, diciendo que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. La Navidad entonces se trata del gran amor de Dios al enviar a su Hijo para destruir las obras del diablo. Nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios al perdonar nuestros pecados y adoptarnos como sus hijos. Y nos ha brindado la libertad de la esclavitud del pecado para vivir de acuerdo con su voluntad. Juan expone que la práctica del pecado
no es tan solo rebelión en contra de Dios, sino que tiene su origen en el diablo. Y por lo tanto, quien practica el pecado no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. Entonces el pecado es grave no solamente por ser infracción a la ley de Dios, sino porque tiene su origen en el enemigo de Dios. Y quien practica el pecado se identifica con el enemigo de Dios, con el diablo. Jesús dijo a los religiosos que se oponían a él, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero Jesús vino con el propósito de quitar, pagar por nuestros pecados, como dice el versículo 5, y para deshacer o destruir las obras del diablo. Es decir, nulificar el poder del diablo sobre todos los que crean en Cristo. Y si el diablo es el promotor del pecado, entonces Jesús vino para deshacer las obras del pecado, para quitarle el poder al pecado. Hebreos 2, versículo 14, vamos a Hebreos 2, 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesús tenía que ser hombre para poder participar, como dice aquí, de carne y sangre y destruir por medio de la muerte. Tenía que morir. Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, éramos esclavos del diablo. ¿Sí? Pero el cristiano ya no es esclavo del pecado ni del diablo. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Somos hijos de Dios. ¿Sí? Es el testimonio que el Espíritu Santo da en el Hijo de Dios, que ha sido adoptado como hijo y puede llamarle Padre con plena confianza. Entonces, si Cristo vino a quitar los pecados y a deshacer las obras del diablo, la conclusión lógica es que el que está en Cristo ya no practica el pecado y puede no seguir pecando. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, otra vez menciona el nacimiento de Dios, el nuevo nacimiento, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es enfático el Espíritu Santo aquí. Sabemos que cuando alguien cree, cuando alguien se le revela el Evangelio, nace de nuevo, ¿sí? Obtiene una nueva naturaleza. Ahora es nacido de Dios o hijo de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan enfatiza precisamente esta nueva naturaleza del cristiano y argumenta que no es alguien que practica el pecado y que no peca. El cristiano ha adquirido una nueva naturaleza
a través de la implantación de la misma semilla o poder vivificante de Dios. El nuevo nacimiento es una transformación. No es un cambio externo, un cambio moral, es una transformación del corazón. Quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, ¿sí? Que desea tener comunión con Dios, que desea hacer la voluntad de Dios. Y no es algo temporal, sino permanente, que se manifiesta tanto en el deseo de santificarse como en tener el poder para hacerlo. ¿Sí? Las dos cosas están presentes. El deseo y el poder. El Espíritu de Dios mora en el cristiano, capacitándolo para una vida de continua santificación. Ha sido libertado del poder del pecado y ya no desea pecar. Y nuevamente aquí no se trata de la incapacidad para pecar que tiene el cristiano. Juan se estaría contradiciendo si dijera que un cristiano simplemente no puede pecar. ¿Por qué? Porque anteriormente dijo, ¿verdad? En el capítulo 1, que el que niega que peca se engaña a sí mismo y le hace a Dios mentiroso. En el capítulo 2, versículo 1 dice que si alguno hubiera pecado, tiene en Cristo a su abogado. Entonces, cuando dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar, el verbo pecar está en infinitivo presente, lo cual significa que es una acción en proceso y por lo tanto se refiere a que no puede continuar pecando. No es un estilo de vida, no es algo que lo caracteriza. Así que no es el acto aislado de pecado lo que niega la relación del cristiano o de una persona con Dios. Lo que hace que alguien no sea hijo de Dios es el hábito o la práctica del pecado. Y en toda esta sección Juan está argumentando más bien la incongruencia que la imposibilidad del pecado en el cristiano. Nuevamente Jesús vino a pagar por nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo, permitiéndonos por la fe en Él llegar a ser hijos de Dios. De manera que Juan concluye esta disertación estableciendo la distinción entre los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo se pueden identificar? Por contraste negativo, todo aquel que no hace justicia, que no hace lo recto, no es hijo de Dios, sino del diablo. Así de sencillo, por sus frutos serán conocidos. ¿Sí? Y tal como lo ha estado argumentando en el sentido positivo, el que hace la voluntad de Dios y no practica el pecado, ese es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, que ha venido en carne a vivir una vida sin pecado y que ha tomado su lugar en la muerte para pagar por sus pecados, destruyendo así el poder del diablo y librándolo de la condenación. Su nueva naturaleza se caracteriza porque ya no está inclinada al pecado. Su inclinación es ahora contraria, alejándose del pecado. No desea pecar. Y si lo hace, sabe que puede acudir a Dios, confesar su pecado y ser limpiado de su maldad.
Sabe que tiene en Cristo a un abogado quien no solamente lo defiende, sino que lo capacita para no seguir pecando. Jesús se humilló haciéndose hombre, y no solo eso, sino que murió como un malhechor para pagar por nuestros pecados, destruyendo así el poder del pecado y dándonos una nueva identidad como hijos de Dios, pertenecientes a su familia, con todos los derechos y privilegios. Y eso es la Navidad. Miren, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Cristo apareció primero para quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo, y si cuando aparezca por segunda vez lo veremos y seremos como Él, ¿cómo podemos seguir viviendo en pecado? Hacerlo sería negar el propósito de su venida. Si queremos ser leales a su primera venida y estar listos para la segunda, debemos purificarnos. Debemos vivir una vida de continua purificación. Y así daremos evidencia de que somos hijos de Dios. Y esto se refleja en nuestra vida, como dije al principio, en que somos diferentes. Y no nos avergonzamos de ello. ¿Sí? En que tenemos la motivación para vivir en continua santificación. Estamos motivados para vivir para Dios. En que contamos con el poder de Dios para ya no pecar. Pues es que somos humanos y pues por eso pecamos. No es justificación en el cristiano eso. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque Él vino a quitar nuestros pecados y quitarle el poder al pecado. El pecado ya no nos puede dominar. ¿Sí? Ya no nos domina. Y por lo tanto podemos exclamar junto con el apóstol Juan, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mi deseo y oración es que no solo en estas fechas, sino cada día podamos vivir a la luz de este incomparable amor. Que nos asombremos del amor de Dios al enviar a su Hijo a redimirnos. Y que las situaciones difíciles por las que atravesemos no sean un impedimento para mantener una actitud de asombro por el favor que hemos recibido de nuestro Dios y Salvador. Porque luego tendemos a compararnos, ¿verdad? O a lamentar nuestra situación cuando tenemos de qué asombrarnos continuamente, de qué maravillarnos de ese gran amor. Miren, dice Juan, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por ese regalo indescriptible, incomprensible tantas veces, pero tan real, que es haber enviado a tu Hijo para vivir una vida impecable, vivir como uno de nosotros, identificándose con nosotros y de esa manera estar en posición de ir a la cruz a morir no por sus pecados que no los tuvo, sino por los nuestros. Una sustitución injusta, pero que nos
ha impartido su propia justicia para poder ser llamados tus hijos. Gracias, gracias Señor, por tanto amor en Cristo. Amén.